yo soy lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. La Voz de María te invita a escuchar Formemos la Familia bajo la conducción de la psicóloga Vanessa Elizalde. Bienvenidos. Tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero. Buenos días queridos oyentes de Radio La Voz de María. Les saluda la psicóloga Vanessa Elizalde en un programa más de Formemos la Familia. Pero quiero el día de hoy ponerle mucho entusiasmo a lo que viene para nosotros en esta maravillosa radio, que es la semana que viene de la maratón. La semana del 18 al 24 de octubre se inicia la maratón en la radio y en todos sus hogares. Entonces, los invitamos a todos ustedes, como parte de la familia de la radio, a participar activamente, llamando, con donaciones, cantando con nosotros, rezando por nosotros, para poder continuar con esta evangelización tan maravillosa que la Virgen nos ha permitido tener en nombre de su Hijo Jesús. Entonces, ánimo con la maratón por María y la evangelización. Abramos nuestro corazón. Los invitamos a acompañarnos. El día lunes inicia con una misa que se llevará a cabo en la Capilla del Espíritu Santo en las instalaciones de la radio a las 7 de la mañana. Esta misa, si ustedes quieren participar, pues lleguen temprano, porque tiene todas las medidas de bioseguridad y un aforo de 30 personas. Entonces, como es a las 7 de la mañana, vayan con tiempo. A los que les interese participar ya presencialmente de esta misa para iniciar la maratón en esta semana del 18 al 24, que por favor asistan a tiempo. Sería hermoso tenerlos en la capilla acompañándonos para iniciar la maratón. También en esta maratón vamos a hacer algo muy bonito, que es un ciclo de conferencias. Les voy a nombrar algunas, pero para ver los horarios exactos lo pueden hacer a través de las páginas de la radio, que están en Facebook, YouTube, en Instagram, Twitter. Pueden revisar el ciclo de conferencias de la maratón. Pero, por ejemplo, el lunes 18 tendremos una con el doctor Wilson Druet, que se llama La cultura de la muerte, un engaño en nuestros tiempos. El martes tendremos Defendamos la belleza de la familia con el hermano Luis Buestán. El miércoles tendremos El culto verdadero a la Virgen María con el padre Alfonso Avilés. El jueves tendremos La importancia de ayudar a la Voz de María con el padre José Luis Vélez. El viernes 22, Las promesas para el Ecuador de Nuestra Señora del Buen Suceso por el hermano José Gómez. Y el sábado 23 tendremos el tema Misericordiosos en la vida cotidiana por el padre Juan Carlos Galvis. Tenemos también, déjenme ver, ya les dije lo de las misas, que son a las 7 de la mañana. Vayan con tiempo para que puedan entrar y participar otra vez en la capilla, que me parece increíble y un milagro poderlos recibir nuevamente
ahí, en esa capilla donde tantos de ustedes y nosotros hemos podido rezar, orar, encontrarnos con Dios, con Jesús y con la Virgen, tratando de acercarnos cada vez más al camino del amor, al lenguaje de Dios, que en ocasiones para nosotros es pues difícil, pero creo que iniciando con esta maratón vamos a empezar un buen mes, que también es el mes del Rosario. Y bueno, vamos a empezar. Pueden llamarnos al 259-8860 si necesitan más información. Y como les digo, hay una parte también importante que tengo que decirles, que para entrar a la misa, cuyo aforo es de 30 personas, deben traer su carnet de vacunación. Estamos, como les dije, con todas las medidas de seguridad, entonces deben traer su carnet de vacunación para mostrarlo y poder ingresar a las misas de las 7 de la mañana durante la maratón que inicia el lunes 18. Y bueno, esperemos que nos acompañen la semana que viene. Con mucho entusiasmo, confiamos en ustedes y en que todo va a salir bien para continuar con esta evangelización tan linda, ¿no? Les di el teléfono para que se puedan inscribir si quieren asistir a la misa y también si quieren asistir a las charlas que les nombré. Todas estas conferencias que se van a dar, que están en la página web, ustedes tienen que inscribirse por el aforo. Entonces, nuevamente, llaman al 259-8860 y se inscriben. Yo quiero ir el jueves o yo quiero ir el martes. Ustedes escojan la conferencia que les llama la atención, que sientan que tienen que escuchar, llaman y se inscriben. Así la radio puede tener una idea de cuántas personas va a recibir y no hacerles de pronto a ustedes esperar afuera queriendo entrar y ya está lleno. Entonces llamen a inscribirse. Y bueno, el día de hoy, el tema que voy a trabajar es cómo se defiende la mente. Así como diríamos, cómo se defienden las personas, pues gritando, empujando, peleando, no sé, pues la armada quizás con armas, así como, por ejemplo, cómo se defiende un perrito. Se defiende mordiendo, ladrando, corriendo, y bueno, cómo se defienden los procesos mentales, cómo se defiende la cabecita, la mente, nuestra mente, cómo se defiende a las amenazas. Entonces hay muchas maneras de defenderse y nuevamente no me estoy refiriendo a la defensa física, me refiero a cómo la cabeza hace este modo de defensa cuando encuentra momentos amenazantes o traumáticos. ¿Qué hace? Cuando es muy estresante, ¿qué hace? Pues hace muchas cosas a los que nosotros llamamos mecanismos de defensa. Voy a hablar hoy sobre este tema, explicarle los más comunes, porque hay muchos, y cada persona usa uno más que otro. Una persona puede usar 2 o 3 en su diario vivir, o varios, y otras personas pueden usar solo uno, pero todas las personas tenemos mecanismos de defensa. Entonces es importante que podamos reconocerlos para saber que los estamos usando y que son maneras de defendernos temporales. En ocasiones pueden ser sanas, porque nos estamos defendiendo, pero no podemos vivir toda la vida en alerta y en modo defensa psíquica sobre todo lo que nos pasa. Entonces, los mecanismos de defensa sirven para ese momento que está pasando algo, pero no pueden servirnos para toda la vida. Ahí sí necesitamos arreglar, trabajar, hablar, tratar de entender qué nos pasa y por qué nos estamos portando de esta manera, o por qué nos está pasando esto de aquí, para que podamos recuperar la salud mental. Entonces, eso es lo que voy a explicar el día de hoy. ¿Qué son los mecanismos de defensa psíquicos? ¿Cómo se defiende la mente humana? Voy a hacer una pequeña pausa en este momento para iniciar el programa ya con toda la explicación de cada uno de ellos y les voy a dar ejemplos para que puedan decir, uy, este uso yo, uy, esto le está pasando a mi mamá, a mi hermana o a mi hijo, y que podamos hablar de estas cosas para irlas resolviendo, porque no me puedo pasar toda la vida defendiéndome
defendiendo y usando todos estos mecanismos y a la hora de la hora nunca resuelvo nada. Entonces voy a contarles, explicarles de la manera más sencilla posible con la ayuda del Espíritu Santo, luego de esta pausa musical. Revisen por favor el ciclo de las conferencias que van a salir ahora en sus pantallas para que puedan escoger cuál quieren llamar y reservar su espacio. Nos vemos en un minuto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta en el programa Formemos la Familia. El día de hoy el tema es cómo se defiende nuestra mente frente a las amenazas. Es decir, ¿qué son los mecanismos de defensas psicológicos? No sé si habrán escuchado alguna vez este término, mecanismos de defensa psicológicos. Son todos lo que usa la mente para defenderse cuando siente que está en peligro. Entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero no sin la ayuda del Espíritu Santo, como siempre, pidiéndole que nos ilumine a todos, nos guíe, nos dé la sabiduría a mí para poder transmitir de la mejor manera posible, y a ustedes que me escuchan en todos sus hogares o que de pronto pueden pasar el link de
programa a otras personas. Recuerden que queda grabado en YouTube, en Facebook. Se meten, lo buscan por la fecha del día de hoy y lo reenvían si alguien necesita escuchar esto. Si no, llaman a la radio y les explican cómo hacerlo. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, como les explicaba, el tema mecanismos de defensa psicológicos. ¿Qué son? Son trucos que usa la mente para reducir o evitar un exceso de preocupación, de peligro, de ansiedad, una amenaza que está sintiendo. Básicamente es para proteger la estabilidad mental, pero son trucos. ¿Por qué digo que son trucos? Porque no son cosas saludables y reales. Se los voy a explicar más adelante. Entonces, son mecanismos de defensa que usa para tratar de evitar o reducir el exceso de estrés, amenaza o preocupación que algo puede haber causado en su vida. Un hecho traumático, la muerte de alguien, un susto por algo que vio que le pasó, un accidente. Hay miles de razones por las cuales un ser humano se puede sentir muy abrumado o amenazado, y la mente usa estos trucos, estos mecanismos para defenderse del exceso de estrés, o de preocupación, o de dolor, o de shock. Es demasiada información. Entonces, para procesarla con tanta normalidad. De hecho, estos mecanismos los usan casi siempre los niños, porque los niños, como no han desarrollado toda su parte de madurez mental, pues bueno, hay muchas cosas que los asustan, que no entienden, que los abruman, entonces usan mucho los mecanismos de defensa, pero los adultos también los usamos mucho. Yo diría que en ocasiones los usamos demasiado y por mucho tiempo. Ahora, son útiles. Cuando un ser humano tiene frente a sí algo que no puede tramitar, porque es demasiado y le daría algo, puede usar estos mecanismos de defensa para poder poquito a poco ir, por así decir, tragando la información hasta ya decir, bueno, esto es lo que pasa, o esto es lo que está pasando, o pasó. Entonces, en ese sentido son útiles porque le permiten a la cabeza ir procesando poco a poco. El problema es cuando se quedan usándolos para siempre. Entonces, el yo, la mente, recurre a estos mecanismos de defensa para defenderse, reducir la ansiedad causada por traumas, sentimientos negativos, por extrema ansiedad o por impulsos que yo puedo estar teniendo inaceptables, sean agresivos o sexuales. También los mecanismos de defensa sirven no solamente para lo que pasa de afuera para adentro, sino para lo que pasa en mi interior, para controlar lo que yo estoy adentro sintiendo, pensando o queriendo hacer. Generalmente son inconscientes. Esto significa que yo no me doy cuenta que los estoy haciendo. Es decir, no estoy consciente de lo que mi cabeza está haciendo. Y por eso es tan importante que los conozcan para que lo hagan consciente y puedan usar mecanismos mejores para la salud mental. Porque no pueden pasar toda la vida con mecanismos de defensa psicológicos, porque nunca van entonces a trabajar, elaborar o procesar la información que tienen que hacer, porque toca. Entonces voy a empezar para que me entiendan mejor el primero, y el que es uno de los más comunes de los mecanismos de defensa, se llama la negación. Entonces, el primero, la negación. Como su nombre lo indica, en la negación, el ser humano se niega a reconocer una realidad dolorosa o amenazante. Su mente se niega a reconocerlo. Yo les expliqué alguna vez que este es muy común en los duelos. Cuando te dicen que se ha muerto alguien
cercano a ti, lo primero que viene es, no, esto no es verdad, no, esto no está pasando, no, ya. Eso puede durar unos minutos, segundos, horas. Por lo general la persona empieza después a llorar, a tramitar y sigue adelante. Hay personas que no hacen esto, sino que se demoran años o meses en negación. Y esto es grave porque no se ayuda a sí mismo y tampoco ayuda a los que están alrededor de él. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Digamos que una persona descubre que su pareja le es infiel. Ya lo descubrió, lo vio con la otra mujer. Voy a poner, o al revés, él la vio a ella con otro hombre. ¿Ok? Y frente a lo que sus ojos vieron, o frente a las pruebas que pueda tener, se niega y se autoconvence que no le están siendo infiel. No, es que tiene que haber una confusión, es que no es que fue ella que lo besó, no que él no tuvo la culpa, o al revés, ¿no? Se empiezan, no son solo amigos. O sea, puede haber una persona que entre en negación y que diga, no pasó nada. Puede ser. Y así puede pasar años de su vida en negación y nunca resuelve o lo habla con su esposo o su esposa. Son ejemplos del mecanismo de defensa de negación. Es decir, la persona se niega a entender la realidad y actúa en el día a día como que si eso no estuviera pasando. Otro ejemplo es cuando un hijo nuestro, voy a poner otro ejemplo, nos dicen que tiene tal condición, un problema de aprendizaje o una enfermedad, y nosotros nos negamos a aceptarla y no lo tratamos, no lo llevamos a atender, donde un psicólogo, donde un psicopedagogo o donde el doctor que necesita ir, porque nosotros estamos en negación. No, eso no le pasa, no le pasa nada, no, mi hijo no tiene eso, no, mi hijo nunca. Otro ejemplo es cuando a uno le dicen algo tan terrible como una noticia de, bueno, a su hijo o a su hija, Dios no permita, le hicieron una agresión sexual. Lo primero es, no puede ser, no, es que eso no puede ser. Peor aún cuando el agresor es parte de la familia. Es muy clásica la negación. No, es que mi papá, mi abuelo, mi tío, mi padrino no pueden haber hecho esto. Es imposible. Y la persona entra en un proceso de negación que le afecta a la víctima porque no le creen. Peor aún si es que esto continúa, porque como no le creo, no cambio nada. Y esa persona puede ser atacada una y varias veces porque yo no he tomado cartas en el asunto porque estoy en negación, porque no lo puedo creer. Y en vez de intentar de creerlo, lo niego. Mi mente, no, es que eso no es posible. Ese es el de la negación. Siguiente mecanismo de defensa, la represión. Como que fuera una represa, suena como represa. Represión. Aquí el individuo rechaza ideas, pensamientos, impulsos o recuerdos traumáticos y los manda para el inconsciente. Es decir, vive una experiencia traumática y no se acuerda. Sabe que algo le pasó, pero no se acuerda de los detalles, porque lo mandó para el inconsciente. O sea, no llega a la conciencia. Sabe que algo ha pasado grave, pero no lo recuerda porque lo reprimió. Ese es el mecanismo de defensa de la represión. Entonces, es como un olvido inconsciente. No lo hago a propósito. Mi mente lo hace sola. ¿Para qué? Porque reprimirlo es más soportable que saberlo. Entonces, muchos niños reprimen recuerdos traumáticos de su infancia y sucede que recién como que le vienen a la conciencia otra vez, es decir, salen de atrás, del inconsciente, donde estaban guardados, salen
y de repente se acuerdan, en la adolescencia o en la vida adulta, de cosas que se habían olvidado por completo, que para ellos no existía. ¿Cómo se acuerdan? Porque ven alguna persona que le ha pasado algo parecido, o un hijo que le pasa algo parecido, y de repente ¡pam!, les cae el recuerdo. Es como que pasa de atrás para adelante a la conciencia, al recuerdo real de lo que le ha pasado. Y recién ahí se da cuenta de que ha vivido un hecho traumático, que había estado en el olvido inconsciente, porque así tuvo que hacer para sobrevivir. Eso se llama represión. Cuando uno lo recuerda, es decir, cuando vuelve a la conciencia, tiene que ser hablado. Porque si no, la persona empieza a tener síntomas como si lo hubiera vivido en ese mismo momento. Pesadillas, no puede dormir, está muy ansioso, angustiado, depresión, miles de cosas. Yo tengo muchos pacientes que se habían olvidado por completo de un poco de cosas, pero tenían una vida muy sufriente. Depresiones que no sabían ni por qué. Y cuando recuerdan el hecho traumático, se habla de ello y se lo trabaja espiritualmente, psicológicamente, entonces sanan. Y ya no está ese recuerdo hincándole en la cabeza, porque no es que lo que yo mando al inconsciente desaparece. No. No es lo que yo reprimo, es decir, lo que olvido inconscientemente no desaparece, no se borra. No nos confundamos, porque eso sería un éxito. Éxito sería que yo pudiera olvidar de verdad los hechos traumáticos de mi vida. Y así no funciona la cabecita. Uno lo manda para atrás, al olvido inconsciente, por medio de la represión. Pero no sale de ahí. Y como está ahí, hace que a veces tengamos conductas que no entendemos, un carácter que no entendemos, unos miedos que no entendemos, porque está ahí. El inconsciente igual funciona, aunque yo no lo tenga en mi conciencia, en mi recuerdo. Entonces hay que trabajarlo. Por eso digo que los mecanismos de defensa no se pueden usar toda la vida, porque hacen daño para toda la vida. Se usan en ese momento, algunos, no todas las personas, para sobrevivir, pero no para llevarlos hasta el resto de sus días, porque mucha gente termina con unos cánceres terribles o suicidios y situaciones límite por no haber logrado entender de dónde venía tanta amargura, dolor, sufrimiento, tanta muerte. No saben. Siempre está guardadito acá en el inconsciente. El otro mecanismo de defensa, que se parece mucho, pero no es lo mismo, es el de la regresión. Viene de la palabra regresar. Entonces, la regresión es como que uno regresa a ciertas conductas infantiles que usaba uno cuando era niño. Esto es típico, por lo menos yo lo veo muy común, cuando nace un hermanito. A veces el mayor o la mayor le da por chuparse el dedo otra vez, le da por hacerse pipí en la cama o hacerse pipí. A algunos les da por hacerse popó, por hablar como bebés. Con actitudes infantiles regresan a la infancia anterior porque es una manera de defenderse de la angustia que les causa la venida del nuevo hermano o hermana. Entonces tienen estas actitudes infantiles. Los padres no tienen tanta paciencia. Entonces dicen, pero si tú ya no te hacías popó o pipí, ¿por qué vienes ahora a estarte? Y los castigan, y los retan, y les pegan. Porque no están entendiendo que el niño está viviendo el mecanismo de la regresión, porque está angustiado por ese nuevo hermano o hermana que le viene a robar la atención, pues. Y el niño no es que sea egoísta, sino que todo ser humano quiere la atención que le estaban dando. Y a nadie le gusta que le quiten las cosas. Y el niño tiene que poco a poco ir aprendiendo que no es el único, que no es el centro del universo, y que hay otros hermanos que también van a ser parte de la familia, y que a él lo van a querer igual. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer usted, papá y mamá, para que el niño no esté tan angustiado. Porque si nosotros no lo hacemos bien, sí se angustian. Y nuevamente empiezan a hablar como bebés, a chuparse el dedo, pipí popó, en la noche, en la mañana,
Y hay berrinches. Les da por hacer berrinche, que son típicas en la infancia. Los berrinches son típicos a los 2 años, 3 años. Y de repente nos encontramos con un niño de 7, 10, 12, 15, no se diga a los adultos que también usan este mecanismo, con un berrinche, pues. Claro, un berrinche de un niño es ponerse a llorar, gritar al piso, y un berrinche de un adulto es diferente. Tira las cosas, llora, grita, empieza a golpear las paredes, clásico en los adolescentes, usando actitudes infantiles frente a amenazas que está viviendo en ese momento, preocupaciones que no logra ordenar en su cabeza, no tiene con quién hablar, no sabe cómo hacerlo, no le han enseñado a comunicar sus emociones, no sabe lo que le está pasando. Entonces usa el mecanismo de la regresión con este típico conductas infantiles que por lo general son así, ¿no? De agresividad, de llanto, grito, o hablar como más chiquitos, etc. Siguiente mecanismo de defensa que vamos a hablar el día de hoy, como les dije, todos son trabajables. El punto es que si yo hago conciencia de que me está pasando esto a mí, o a mi hijo o a mi hija, en vez de retarlo o hacerlo sentir peor, lo atiendo. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, mijito? Conversemos. ¿Algo te preocupa? Hablemos. Tenme confianza. Pero sea usted confiable, pues, ¿no? Cuando le cuentan, escuche calmada, calmado, sin armar escándalo, sin querer dar 30 recetas para que se arregle el problema. Escuche y deje que esa persona se desahogue. Si le pide un consejo, usted se lo da. Ahora, cuando son chiquitos, sí hay que calmarlos. Yo sé que estás molesto, estás preocupado quizás porque viene tu ñañita o tu ñañito, pero te amamos muchísimo, como siempre vas a ser nuestro niño amado, pero tu ñañita o tu ñañito también van a ser parte de la familia, y eso es bueno, va a crecer, vas a tener con quién jugar, etcétera, bla, bla. Entonces hay que darles espacio para que la angustia salga y la persona se desahogue y no tenga que usar estos mecanismos de defensa. Siguiente mecanismo de defensa se llama proyección. Proyección, que es culpar o atribuir al otro, a los demás, sentimientos que son míos. Por ejemplo, no es que la profesora me odia, y la verdad es que yo detesto a la profesora. No, es que mi abuelita siempre me reta y me odia, y la verdad es que yo también estoy teniendo sentimientos negativos hacia esa abuela. No, es que mi jefe me tiene tema. La realidad es que yo también no soporto a ese jefe. Entonces, en la proyección, yo le atribuyo al otro mis propios sentimientos, mis motivaciones, mis deseos reprimidos, es decir, lo que me pasa a mí, se lo pongo al otro. Digo que el otro tiene eso. Como expliqué, el otro me odia. No es que las niñas me odian, es que nadie quiere estar conmigo, pero yo tampoco quiero estar con ellas. Ahora, puede ser por miedo, puede ser por lo que sea, pero viene también de mí. Yo proyecto en el otro lo que me pasa a mí. Hay mucha gente súper amargada, que dicen que los demás son amargados. Hay gente mentirosa, que dice que los demás son mentirosos. Hay gente que roba, que dice que los demás son los ladrones. Esto es proyección. O zapada. Pero en todo caso, una persona como, por ejemplo, una persona extremadamente criticona de los demás, siempre está diciendo que el otro esto, el otro da, que el otro hizo lo de acá y lo de allá. Por lo general está proyectando cosas que él o ella también sienten o hicieron alguna vez. Entonces es importante empezar por verse uno mismo. Primero me miro yo. ¿Qué siento yo por esta persona? ¿Qué emociones me causa? Antes de decirle que el otro es el culpable de todo lo que me pasa. Entonces este mecanismo es importante porque yo tengo que admitir lo que yo siento, mi responsabilidad sobre las cosas,
lo que yo hago para causar eso en el otro y lo que puedo hacer para cambiarlo. No siempre echarle la culpa al otro de todo lo que me pasa a mí. Estaría yo todo el tiempo proyectando. Otro mecanismo de defensa clásico es la identificación. Este es muy usado en la adolescencia, pero ahora se usa, veo también mucho en la niñez y en la adultez. La identificación es adoptar características de alguien más para yo poderme sentir menos insegura o menos incompetente o menos rara o raro. Es decir, que me identifico o me empiezo, como quien dice, a vestir como se viste personas que admiro o que siento que son seguras. Empiezo a hablar como hablan ellos, empiezo a leer todo lo que ellos leen, me muevo como se mueven ellos, me pongo el pelo como ellos quieren. O sea, es como que empiezo a adoptar características de otras personas para sentirme yo más segura. No es que sea este mecanismo dañino, no lo es muy común en la adolescencia. Uno ve que casi todos se visten igualitos, casi todos quieren hablar igual, quieren vestirse como el más popular o la más popular, o como algún artista que está de moda. Pero es una manera de tapar mi inseguridad, porque yo no me siento como bien conmigo mismo. O sea, si hay algo de una baja autoestima normal en la adolescencia, ojo, pero uno se identifica con estas personas para sentirse tranquilo, seguro y menos raro. Se usa por un tiempo, pero no se puede usar toda la vida. Yo no puedo toda la vida no saber quién soy y pasarme identificándome e imitando a todo el mundo. El siguiente mecanismo de defensa, que en mi opinión es el más útil, hay muchos más, yo solo he nombrado algunos porque no voy a alcanzar en el tiempo a nombrar todos. Pero el último que quiero nombrar se llama la sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa menos dañino y puede ayudar a compensar de una manera más saludable y adaptativa todo lo que me causa angustia, como dije, o amenaza, o situaciones que me estresan. Ya les expliqué al inicio que todos los mecanismos de defensa sirven para poder evitar o reducir todo lo que siento que me amenaza o me estresa, o lo que no puedo en ese momento en mi cabeza procesar. La sublimación es de los mejores que hay, porque es el más saludable y adaptativo. Voy a poner un ejemplo. Un hijo que vive en una familia muy conflictiva, muy agresiva, verbal, físicamente, lo normal, por así decir, sería que el niño también sea agresivo, o que viva con miedo, o que saque malas notas, que no pueda atender en clase. Y la sublimación haría que, por ejemplo, ese niño sea el que tiene casi las mejores notas. O sea, un niño que vive en un hogar muy conflictivo es el abanderado, por ejemplo, o tiene excelentes notas. La sublimación le permite tapar, evadir todo ese estrés y canalizarlo en algo productivo, como es estudiar y sacar buenas notas. Por eso digo que la sublimación es uno de los mecanismos de defensa más útiles. Evidentemente ese niño igual tendrá que en algún momento hablar sobre esto que ha vivido, pero por lo menos está usando esta energía de angustia, violencia y desesperación en algo productivo, que sería estudiar y sacar las mejores notas. Yo no digo por esto que esto sea el camino para todos, no es el más fácil. De hecho, como digo, lo normal es que un niño que vive en un hogar violento no pueda concentrarse en clase, porque tiene en su cabeza todas las escenas que ha estado viviendo, la preocupación de en qué rato me vuelven a pegar a mí, a mi mamá, a mis hermanos. Se acuerda de todo y no se puede concentrar pues en clase. No le puede pedir a una criatura que vive en estado de alerta y amenaza en su hogar que se concentre a escuchar historia, matemáticas y quién sabe cuánta cosa. Eso no es de vida o muerte, no es.
tan importante para la psiquis humana. Entonces los niños por lo general no van a poder sacar buenas notas. Pero la sublimación como mecanismo de defensa, algunos usan. Es que no es una cosa que uno puede decir, ay, yo lo voy a usar. Hijito, mira, ya sé que aquí nos estamos pegando todos, pero tú sublima. Entonces, estudia y olvídate de todo. No, así no funciona. Es un mecanismo que lo usan algunas personas y aparece de manera natural, no se puede forzar. No se puede forzar. Algunos lo usan. Enhorabuena. Es decir, por medio de la sublimación, logra la persona cambiar sus emociones negativas por una actividad que es bien vista o apreciada socialmente hablando. Entonces ese niño, en vez de pegarle a los demás como pegan en su casa, o gritarle a los demás como gritan en su casa, o no hacer nada bueno porque en su casa es un caos, por una situación de el azar, su cabeza hace esto. No se puede forzar. Les repito porque no quiero que ahora empiecen a todas las personas a decirle, no, tú deberías estar sublimando, sacando buenas notas a pesar de que todo está hecho un desastre. Eso ya sería que usted está en negación. Usted no le puede pedir a un niño que haga eso, porque un niño está viviendo un momento de angustia y desesperación. Más bien ayúdenlo, mejore la familia, busquen ayuda para que el ambiente mejore y la criatura pueda concentrarse o estar más tranquilo o tranquila. Entonces, la sublimación la usan muchos, también en ocasiones muchos artistas, bailarines, pintores, logran poner en un lugar toda esta ansiedad, esta angustia, estos traumas, pero en algo más saludable, en algo que es socialmente aceptado. Ese es el mecanismo de la sublimación. Y bueno, les he nombrado los más comunes, como les he explicado, son trucos que usa la mente para soportar lo insoportable. Eso no significa que pueden durar toda la vida y eso no significa que todos sean saludables. Entonces, si usted al escucharme ha reconocido que usted o las personas de su familia usan algunos de estos mecanismos de defensa, es momento para hablar, conversar, resolver, tomar cartas sobre el asunto. No pasemos toda la vida así, porque eso sería decir que nosotros estamos en el primerito que les expliqué, en el de la negación. Aquí no pasa nada. Que cada cual se arregle como puede. Como a mí me pegaron de niño o me pasó esto de niño y yo no me traumé, entre comillas, pues a ellos también sobrevivirán. Tampoco. Eso no está bien, porque cada ser humano es diferente. Si usted lo logró, enhorabuena. Pero eso no significa que todos los seres humanos somos idénticos y todos tenemos que lograrlo tan perfectamente como usted lo logró. Entonces, nuevamente, señales que les acabo de nombrar, que representan todos estos mecanismos de defensa, es momento de buscar ayuda para ir procesando estas cosas angustiantes que tarde o temprano saldrán a pedir cuenta de no haber sido resuelto. Y bueno, espero haberles ayudado un poco con estos temas. Pueden volver a ver el programa para la pregunta, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, luego de reconocerlo, como dije, es hablarlo con una persona, con un familiar, con un guía espiritual, con un orientador, con una maestra, con una persona que usted, psicólogo, una persona que usted vea que le puede dar posibilidades y soluciones a aquello que está pasando. Para terminar, quiero contarles un ejemplo de negación, de un caso que he tenido justamente estos últimos meses, de una paciente X que tiene una enfermedad mental grave. Y por más de que en muchas ocasiones les he explicado a estos padres la gravedad de lo que tiene la paciente
ellos se niegan a aceptarlo. Y la paciente fue empeorando, a un punto muy crítico, en donde es mucho más difícil volver a la estabilidad mental. Y por ejemplo, mi experiencia de ver estos padres con este mecanismo de negación, de que hacen lo que les da la gana, yo les doy 10 sugerencias como profesional y ellos hacen una o dos, las que les parece, pero no hacen todo lo que se necesita por la urgencia, porque no aceptan que su hija tiene esta enfermedad. Y yo no digo que sea fácil aceptar las dolencias de nuestros hijos, cuando tienen un problema de aprendizaje, de atención, dislexia, un autismo, Asperger, cualquier problema de tantos que tienen los seres humanos, a los padres nos cuesta porque nos duele mucho y nos sentimos fracasados, culpables, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué me tocó este hijo así? Y la cabeza inconscientemente lo niega. No, eso no es. No es tan grave. Ya solito va a salir adelante. Seguro no pasa nada. Y esto no está bien, porque perdemos tiempo en atender apropiadamente a nuestros hijos y evitar que se acumulen malos momentos en que le hacen bullying, en que los molestan, en que las profesoras de pronto no saben qué hacer porque tiene un problema de aprendizaje no atendido, o por ejemplo esta paciente que les cuento que no se le ayuda como se debería por estar en un estado de negación. Porque es difícil. Yo no digo que no lo sea, lo es, pero es mejor saber la verdad y curar que negar totalmente, vivir en una mentira y dejar que la enfermedad vaya a su extremo total, en donde a veces es casi imposible volver a la normalidad. Y bueno, quiero animarlos a pensar todo esto que hemos hablado el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene esto, pues hablarlo con alguien, informarse un poco más. Me pueden escribir si quieren al WhatsApp de la radio, trataré de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan. Pero revisen nuevamente el video y hablen con las personas que tengan que hablar, busquen ayuda, que todo es posible. Con la bendición de Dios y su responsabilidad y sus ganas y su empuje, si ustedes ponen de su parte, todo es posible. Que Dios me los bendiga y hasta nuestro próximo programa. Maratón 2021. Por María y la evangelización, abramos nuestro corazón. Radio La Voz de María. Hermanos, los invitamos a ser parte de esta campaña de oración y solidaridad para llevar la luz de Cristo a este mundo. Ayúdanos a seguir salvando almas para Cristo. Radio La Voz de María.